Bueno, muchachos, entonces recuerden ustedes que terminamos hablando ayer de lo que era la consistencia y plasticidad de los suelos. Entonces, hablando de la consistencia y plasticidad, explicábamos que esto es una propiedad inherente a suelos finos. ¿Qué otra cosa dijimos? Dijimos que esto era función o dependía, ¿de qué depende el estado de consistencia de un suelo? A ver, ¿quién me sabe decir eso? Si más o menos entendieron lo que hablamos ayer. ¿De qué depende el estado de consistencia en el que esté un suelo? Recuerden los estados de consistencia. La humedad. Sería pues Del contenido de humedad. Del contenido de humedad, ¿cierto? Porque recuerden ustedes que habíamos hablado, cuando mencionamos ayer los estados de consistencia, recordémoslo aquí. Cuando mencionamos ayer los estados de consistencia, entonces hicimos un gráfico y que lo vamos a volver a dibujar. Y vea, este gráfico es muy importante, o sea, es muy sencillo, es muy simple. Pero si uno lo entiende, así que le queda muy fácil comprender eso. Dijimos ayer, hombre, vamos a simular una línea recta en la cual un gráfico que va a crecer infinitamente hacia la derecha, donde vamos a representar o que va a representar el contenido de humedad del suelo, si quieren en porcentaje o en fracción, como quieran. Y dijimos, si el suelo tiene mucha agua, va a pasar o va a estar en un estado de consistencia que dijimos ayer que era líquido. Si él pierde agua hasta cierto nivel, va a pasar a otro estado de consistencia, que dijimos que era plástico. Si él merma el contenido de agua, va a pasar a un estado semisólido. Y si sigue mermando agua, va a estar seco, o sea, en un estado sólido. Y estos valores fueron los que vimos que llamaban LL, LP y LR. Y dijimos, estos son valores de humedad. Ojo con esto, que este vez se me enredan en los exámenes. Estos son valores de humedad. Este y este son valores de humedad. Porque es que estamos viendo que en esta curva está representando el contenido de humedad del suelo. Entonces, el estado de consistencia en el que el suelo se encuentre va a depender del contenido de agua del suelo en ese momento. Y ese estado de consistencia puede cambiar. ¿Por qué? Porque es que el contenido de agua en el suelo, el contenido de humedad, va a migrar, puede cambiar de izquierda a derecha, caso en el que aumentaría. ¿Cuándo aumenta? Cuando aumentan los niveles de infiltración en el suelo. ¿Cuándo aumenta la infiltración? Cuando llega más agua de la superficie. ¿Producto de qué? Por ejemplo, de lluvia. O llega agua producto de una fuga de una red, etcétera. O este gráfico puede cambiar de derecha a izquierda. El agua puede migrar de derecha a izquierda, caso en el que el agua entonces va a disminuir.
el contenido de humedad va a disminuir. ¿Cuándo empieza a disminuir? Cuando entonces empieza el verano. Si hay verano, se infiltra menos agua en el suelo. Entonces el contenido de agua en el suelo va a disminuir. Entonces el estado de consistencia de un suelo puede cambiar en estos lugares. Ahora bien, cada estado de consistencia tiene una implicación, que la habíamos explicado ayer ampliamente. Entonces dijimos aquí que los suelos finos y que depende del contenido de humedad. Para terminar aquí el esquemita que estábamos haciendo. Entonces yo tengo un suelo fino y le entra agua. Él me afecta más la consistencia del suelo. Y les decía yo ayer, ojo, si yo tengo un terreno que está compuesto por arcilla, y yo voy a hacer aquí una construcción, una casa, yo vengo y hago una zapatica aquí, esto cómo funciona, por aquí bajo una fuerza que se distribuye sobre esta área y termina haciendo una presión. El suelo hace una reacción. Que es Q de falla o Q última, como quieran. Entonces, ¿qué sucede? Si esto es un suelo arcilloso, supongamos que esto es una arcilla, si la arcilla está en un estado de consistencia sólido, de hecho semisólido, la arcilla es dura y este vector verde va a ser muy grande. Pero si por aquí resulta que entonces empieza una lluvia, empieza una temporada invernal, y hay lluvia en el terreno, y por alguna circunstancia entonces el agua empieza a filtrarse, y esta profundidad a la que está este cimiento, le damos de su F, es muy bajita. ¿Bajita es cuánto? Diga usted, menor a 1 metro. En promedio. Entonces cabe la posibilidad de que esta arcilla empiece a filtrarse al terreno. Esta agua, perdón, empieza a filtrar al terreno y esta capa de arcilla se moje. Se aumenta el contenido de humedad de esta arcilla. Si se aumenta el contenido de humedad en la arcilla, entonces ¿qué va a pasar? Mire, esta humedad empieza a aumentar. Entonces un suelo que estaba en un estado de consistencia sólido empieza a pasar a semisólido y si se sigue saturando va a llegar a ser plástico. Entonces, ¿qué le va a pasar a este cimiento? Él va a tender a... Voy a hacerlo con color, lo hago en acá unos colores. Entonces el cimiento va a tender a hacer esto. Voy a sacarlo aquí para que quede más claro. Entonces él va a tender a hacer esto. Tengo la zapata. Entonces es como si el suelo tendiera a hacer esto. Es como si el suelo tendiera a hacer esto. Miren qué le está pasando al cimiento. Está experimentando un hundimiento o un asentamiento. ¿Producto de qué? De una deformación plástica que experimenta el suelo. ¿Y por qué se deforma plásticamente? Porque aumentó el contenido de humedad. A mí ya trabajando me ha tocado más de un caso de estos. Me han tocado muchos problemas similares a esto. Una construcción que lleva muchos años, bien en buen estado, sin problemas y de un momento a otro empieza a presentar fisuras. Vamos a revisar un sistema de cimentación superficial. Me ha pasado una cimentación en vigas, una viga por allá 50 centímetros de la superficie del terreno.
Pues tenemos una viga. En algunos casos nos la hemos encontrado a 50 centímetros sobre un suelo arcilloso. Una fuga en una red de un vecino, moja la arcilla y pasa este fenómeno. Entonces, al suelo le pasa esto. Y este hundimiento, aparentemente muy pequeño, y sí, muy pequeño en realidad, pero como tengo una estructura rígida acá, automáticamente se fisura. Pero lo que les digo yo que este tema es bien interesante y bien importante y tiene mucha aplicación, me parece a mí, tiene mucha aplicación práctica en ingeniería. O sea, esto es más allá de los límites, son mucho más útiles, son más que decir, bueno, no para clasificar un suelo, como lo vamos a ver luego. Profe, qué pena. Cuando sucede ese problema, ahí pues, ¿qué se puede hacer o qué? Lo que hay que hacer ahí es repotenciar la cimentación. O sea, ¿qué hay que hacer? Esa carga, transmitirla más profundo. Bajarla más, porque si no ella siempre va a estar ahí, la arcilla va a estar fluctuando y va a estar afectada. Entonces, lo que hemos hecho es pilotear la cimentación. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, pero igual me queda pues como la duda de cómo es posible, ya después de hecho, cómo se profundiza más la cimentación. No, lo que hemos hecho, por ejemplo, en el caso de una viga, lo que hay que hacer es venir acá y simplemente buscar la manera de meterse aquí por debajo o algo. Hay gente que trabaja en eso, especializa en eso, y viene usted y hace por aquí un pilote y baja esto de esta manera. ¿Cierto? Hace una cosa como esta. Hay ocasiones en las que, si las condiciones no le permiten a uno y tiene espacio, por ejemplo, el caso de zapatas, entonces otra cosa que se hace pues, es que se amplía esta sección, o sea, esta área se amplía, aquí esto se perfora y esto se micropilotea. Entonces ya esta fuerza que usted tenía aplicada sobre este pedacito nada más, ¿qué hace usted? La distribuye sobre esta área más grande. Y esta a su vez entonces la distribuye mucho. La distribuye estos micropilotes y estos micropilotes le hacen a usted esto. Y dependiendo entonces de la situación, entonces estamos poniendo a trabajar en la punta. Esto es más o menos el principio. Ya la parte logística ya depende mucho de cada problema en particular. Y es complicado, pero hay gente que se trabaja repotenciando esas cosas, o sea, ya están acostumbradas, tienen sus técnicas para hacer el trabajo. Pero básicamente esta es la solución. Esta carga hay que transmitirla más profundo, porque si yo tengo entonces la capa de arcilla por acá, entonces simplemente me bajo para que, si esto se humedece, pues yo no tenga problemas con mi cimentación. ¿Sí me quedó claro? Listo, profe, sí, muchas gracias. Entonces se consideraría como una patología. Exactamente. Es una patología. Listo, profe, muchas gracias. De nada. Entonces, asociados a estos estados de consistencia... Profe, qué pena, una preguntita. Sí. En ese tipo de problemas que usted acaba de mencionar de filtración de humedad, se da en construcciones que son muy antiguas donde no se ha provisto de filtros, pues de los filtros, ¿cierto? O también puede suceder a pesar de que ya tenga los filtros. Sí, básicamente ocurre, es más usual en construcciones más antiguas. ¿Por qué? Porque ya las construcciones, digamos, más recientes generalmente tienen estudios pues y diseños y demás. Ahora bien, no siempre hacen filtros. Es que, por ejemplo, si usted tiene un terreno y no tiene agua, porque es que esto muchas veces ocurre, es porque el agua aparece de la nada, por decirlo de alguna manera. Cuando usted ya tiene un problema, ya usted sabe que es una zona húmeda, entonces usted ya mira cómo diseña su cimentación y toda la estructura para no tener problemas con el agua. Pero hay situaciones donde usted llega y no ve el agua. Es más,
una cimentación, de hecho hay estructuras que cimentamos sobre arcilla, pero en espacios urbanos donde nosotros vemos donde hay toda una red de una malla vial urbana, donde hay una red de acueducto de alcantarillado, donde usted perfora arcilla y eso es piedra, muy dura, y donde es poco probable que la arcilla se moje. Ahora bien, ¿qué es lo que usted necesita garantizar? Que si la arcilla llegaría a mojar, no se moje lo suficiente para que le cambie esta consistencia. ¿Y usted cómo garantiza eso? Profundizando más en la cimentación, no haciéndola tan superficial. No es lo mismo usted tener una cimentación a 1 metro, 1,50 m, en una capa de arcilla, que si hay una fuga, por ejemplo, en una red del vecino, o que se daña un parche del pavimento y empieza a filtrarse el agua, entonces, para que le sature a usted o para que le moje en la arcilla y le genere un cambio en un bloque de arcilla grande, que le cambie la consistencia del material, le pueda afectar, o sea, para que el agua le afecte eso hasta 2 metros, 3 metros de profundidad, se necesita. Pero si usted tiene la capa muy superficial, el estrato portante muy superficial, entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar más susceptible a que se le presente la patología. ¿Sí me hice entender? ¿Le queda claro? Sí, profe, sí. Muchas gracias. De nada. Entonces hay unos índices derivados de estos límites de consistencia. Los índices derivados son como unas magnitudes que se calculan a partir de estos límites y que tienen distintas aplicaciones. El más útil de ellos, al menos al modo de ver las cosas, es el índice plástico. El índice plástico lo vamos a anotar como IP. Y se define como una diferencia IP va a ser a LL menos LP. Límite líquido menos límite plástico. Si usted mira eso aquí en la curva, aquí arriba, entonces miren, IP va a ser LL, LL sería toda esta distancia. Todo esto. Menos LP. Y LP sería este pedazo. Todo este pedazo de aquí hasta acá. Esto sería LP. Entonces, ¿qué le queda de IP? IP me queda haciendo este intervalo, miren. Y ese intervalo es ¿qué? El intervalo de comportamiento plástico del suelo. Entonces, este es un indicativo de la compresibilidad del suelo. Indicativo de la compresibilidad. ¿Por qué la compresibilidad? Porque es que resulta que entre más plástico sea el material, quiere decir que es más compresible. Y si es más compresible, quiere decir que tiene más susceptibilidad a disminuir el volumen frente a la aplicación de una sobrecarga vertical, que es lo que nosotros hacemos normalmente con las obras de ingeniería. Entonces, de ahí la importancia de este índice plástico. Normalmente, los índices plásticos le ayudan a uno a diferenciar suelos con potencial expansivo. ¿Qué es un suelo con potencial expansivo? Son aquellos suelos que tienen la posibilidad de aumentar su volumen cuando reciben agua. ¿Qué suelos tienen esas características? Algunas arcillas. Entonces, suelos con IP
Esto me lo dijo a mí mi profesor de mecánica de suelos en la universidad. Se me quedó grabado y siempre lo utilizo mucho. IP mayor a 25 ojo, puede tener potencial expansivo. No quiere decir que sea un suelo o una arcilla expansiva, pero puede tener un potencial expansivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer unos análisis complementarios o uno era revisar o tenerlo pues en cuenta para ver qué hace uno ahí frente a eso. Estar seguro de que no va a tener problema con ese suelo. Este digamos que es el que me parece a mí que es útil. Yo la verdad, este es el que utilizo trabajando, el que siempre he utilizado. Yo la verdad es que los otros dos que les voy a mencionar, eso nunca lo he usado para nada. Pero igual se los menciono porque pues están dentro del contenido y demás. El índice de consistencia. El índice de consistencia lo vamos a anotar como IC. Y se define como índice de consistencia va a ser igual a límite líquido menos la humedad sobre el índice plástico, o sea, sobre LL menos LP. Si el contenido de humedad natural del suelo, donde W es humedad natural, ¿cierto? W es contenido de humedad. Si el contenido de humedad es igual al límite líquido, entonces el suelo estaría acá, ya está a punto de pasar a estado líquido, o sea, quiere decir que no tendría, la consistencia sería cero, el índice de consistencia sería cero. Entonces sería como entenderlo como un suelo con fluidez, o sea, no tiene consistencia, capacidad de unir sus partes, así lo podría entender uno. Vale, esto sí termina siendo muy teórico, que yo he tenido suelos que me dan los límites, el límite líquido me da mayor que la humedad natural y usted no ve un líquido, no ve un fluido. Entonces igual eso también son modelos teóricos. Índice de fluidez es otro índice asociado a los límites de Atterberg. Fluidez. Y F. El índice de fluidez se define como una diferencia del contenido de humedad menos el límite plástico sobre el límite líquido menos el límite plástico. Estos son algunos índices asociados a los límites de Atterberg, que ya los definimos, que ya sabemos qué representan y cómo se relacionan con esto de la consistencia del material. Vamos a hablar un poquito, para terminar ese tema de consistencia y plasticidad de los suelos, vamos a hablar un poquito más de la plasticidad, porque aquí hablamos consistencia y plasticidad. Yo creo que está claro entonces el alcance de este término consistencia, hablando de los suelos, ¿cierto? Suelos finos
y dependen del contenido de humedad. Ya lo explicamos acá. Tenemos ahora un poco el tema de la plasticidad. Dilucidemos un poco más esto. Entonces ya hemos dicho que plasticidad es la propiedad o la característica mejor, sí, la propiedad de un material que le permite deformarse sin romperse ni presentar cambios apreciables de volumen. ¿Cierto? Eso es lo que es la plasticidad de un material. Capacidad de moldearse sin romperse agrietarse ni presentar cambios de volumen. Pues ni cambios significativos de volumen. Eso es lo que es la plasticidad. Y la plasticidad, en lo que hemos dicho hasta ahora, es una propiedad, al formar parte de la consistencia, es una propiedad de suelos finos. Y ya sabemos que los suelos finos son los limos y las arcillas. Pero me repite esa parte, por favor. ¿Cuál? Que la plasticidad solo se dan los suelos finos. La plasticidad es una propiedad, mire, como la plasticidad está asociada a la consistencia del material, entonces la plasticidad solo se presenta en suelos finos. ¿Cierto? O sea, una arena no tiene plasticidad ni una grava, solo los suelos finos. Y los finos dijimos que eran ¿cuáles? Limos y arcillas. Pero resulta que no todos los limos no tienen plasticidad, según lo que hemos visto. Y todas las arcillas no tienen plasticidad. Entonces, a eso es a lo que quiero como referirme ya. ¿Sí le quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Entonces, clarifiquemos un poco más esto de los suelos finos. ¿Por qué unos suelos finos tienen plasticidad? ¿Por qué unos tienen plasticidad y otros no? ¿O cuáles sí y cuáles no? ¿Y por qué? Entonces, si dilucidamos un poquito eso, entonces precisemos algunas cosas de los limos. A entender un poco eso. Los limos, ya sabemos que son suelos que tienen un tamaño de partícula mayor a 0. Tienen varias propiedades. Tienen un phi mayor a 0.002. Pero menor que el de las arenas, o sea que 0.074 milímetros. Eso dijimos de los suelos, de los limos, ¿cierto? Los limos también, a pesar de que son muy pequeñitos, tienen forma de partícula equidimensional. De forma de partícula aproximadamente equidimensional. Entonces, si consideramos las tres dimensiones del espacio,
La partícula tiene dimensiones parecidas en los tres ejes. ¿Qué más podemos decir de los limos? Son producto fundamentalmente de meteorización física. Esas propiedades entonces hacen que estos materiales no presenten plasticidad, no plásticos, y no cohesivos. Esto ya lo habíamos dicho un poquito antes. Lo hemos mencionado cuando hablamos de las propiedades cualitativas. Ahora miremos las arcillas, que son el otro grupo de suelos finos. Las arcillas, resulta que ya dijimos que son suelos que tienen un tamaño de partícula phi menor a 0.002 milímetros o 2 micras. Y ya sabemos que es un suelo también fino. Por resulta que las arcillas, cuando uno se va y estudia un poco más a fondo, encuentra que cuando usted tiene un suelo arcilloso, las arcillas pueden estar compuestas de dos tipos de partículas. Pueden estar compuestas de partículas tamaño arcilla, o pueden estar compuestas también de minerales arcillosos. Profe, una pregunta, ¿uno cuándo puede clasificar un suelo como limo arcilloso? Usted puede clasificar un suelo como limo arcilloso cuando, viendo las pruebas cualitativas de las que ya hablamos, usted ve que hay presencia de los dos tamaños, de los dos tipos de partículas. Yo personalmente uso el término, primero, el primer nombre como a lo que yo veo que predomina. Entonces, si yo tengo un limo arcilloso, quiero decir que hay partículas tamaño limo y tamaño arcilla, pero predomina más el limo. Eso es un término que no está contemplado dentro del sistema unificado de suelos, que eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Es un término que a uno le sirve, que es válido usarlo, pero como una descripción de campo o como una clasificación inicial. ¿Sí me hago entender? Ah, ok, profe, sí. Sí, claro. Porque vamos a ver luego un sistema de clasificación de suelos ya técnico, en el que usted se va a dar cuenta que esa clasificación limo arcilloso no existe. Pero realmente sí existe sería MLCL, que cae dentro de una zona específica, pero ya luego lo vamos a ver. Pero como tal no es como usual, no es como tan técnico. Ya luego lo vamos a mirar. Entonces las partículas tamaño arcilla tienen unas características y los minerales arcillosos también tienen otras. Entonces aquí empezamos a ver la diferencia en por qué unos materiales son plásticos y otros no. Entonces las partículas tamaño arcilla, vamos a dar las características. Cuando yo tengo un suelo arcilloso compuesto por partículas tamaño arcilla, resulta que esas partículas tamaño arcilla tienen un tamaño de partícula phi. Ya sabemos que, según lo que hemos visto, es un phi menor a 0.002 milímetros. Pero dicen algunos estudiosos que son mayores a una micra. O sea, están como en ese rango entre 0.001 y 0.002. Eso no es pues como tan claro, pero eso mencionan algunos. ¿Qué es importante entender de estas partículas tamaño arcilla? Que tienen unas propiedades muy similares a los limos. ¿En cuanto a qué?
en cuanto a que también provienen de la meteorización física fundamentalmente. Son el resultado de productos de meteorización física fundamentalmente. Tienen forma de partícula equidimensional también. Entonces esta forma equidimensional quiere decir que si yo considero los tres ejes del espacio, entonces a pesar de ser muy diminutas, tienen dimensiones parecidas en los tres ejes. Eso hace que estas partículas, al tener propiedades tan parecidas a las de los limos, casi que donde la diferencia radica básicamente en el tamaño de la partícula, entonces no aportan cohesión es un suelo arcilloso compuesto por partículas tamaño de arcilla, no tiene cohesión y no tiene plasticidad. Ahora miramos los minerales arcillosos. Primero que todo, digamos, ¿qué son los minerales arcillosos? Digamos que los minerales arcillosos, así como para que nos quede ahí en la gradación, vamos a decir que son silicatos de aluminio y magnesio hidratados, que tienen una forma cristalina, o sea, tienen estructura cristalina, que es muy importante, que es relativamente complicada y que se presentan en granos extremadamente finos con superficies específicas muy grandes. Esos minerales arcillosos, cuando se encuentran presentes en los suelos, son los que les transmiten cohesión y plasticidad a esos materiales. Estos minerales arcillosos, para que resumamos acá. Así que son silicatos de aluminio y magnesio. Silicatos de aluminio y magnesio hidratados. ¿Derivados de qué? De la meteorización de las rocas. Entonces estos minerales arcillosos tienen un conjunto de particularidades que los hacen muy especiales. ¿Qué particularidades? Tienen tamaños de partículas muy diminutos, pi menor a 0.001 milímetro o a una micra. Esos minerales arcillosos provienen de meteorización química. Son derivados de la meteorización química. ¿Qué más los caracteriza? Contrario a las partículas tamaño arcilla, los mismos tienen forma de partícula laminar. Tienen forma de partícula laminar. Entonces, lo mismo, si uno considera estas tres dimensiones del espacio, entonces, estos suelos tienen una forma laminar. O sea, hay una tercera prácticamente inexistente. Son como las hojas de un cuaderno. Entonces eso permite que en la superficie se acumule agua, se generan unas fuerzas o se desarrollan unas fuerzas de atracción electroquímica entre la partícula y el agua, y eso hace que ellos desarrollen plasticidad. Tienen superficies específicas muy altas. SE muy altas.
O sea, las áreas de contacto son muy grandes. Tienen carga eléctrica negativa neta. Profe, ¿qué significa el SD? Me repite, por favor. Superficies específicas. O sea, áreas de contacto muy grandes. Ese es superficie específica. Tienen carga eléctrica negativa neta. Profe, eso generaría pues una mayor cohesión. Exactamente. Ya le voy a clarificar un poquito más eso. Carga eléctrica. Tienen carga eléctrica negativa neta. Eso pasa esto, si usted tiene una partícula como esta, más o menos así son las partículas de arcilla, son como unas láminas. Entonces este espesor es muy pequeño. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted tiene una serie de capas de arcilla como esta, y se acumula agua en la superficie de la capa de arcilla, el agua es una molécula dipolar. Entonces se produce una interacción entre la carga positiva del agua y la negativa de la arcilla. Como consecuencia de eso, entonces va a generar una atracción entre esta partícula con esta. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque por aquí está metida el agua. Entonces eso va a hacer, ¿qué efecto va a generar eso? Una mayor cohesión producto de todas estas fuerzas electroquímicas que se dan en superficie, y va a hacer que se mantengan unidas las partículas mediante unas fuerzas que llaman fuerzas de cohesión, que al suponer la doble área se vuelven esfuerzos. Y adicional a eso, se cree que la plasticidad se asocia a eso, a la modificación o a la deformación de esa capa de agua absorbida, que se adhiere a la superficie de las partículas. ¿Qué más caracteriza estos minerales arcillosos? Tienen gran afinidad por el agua. Todas estas características, entonces, redundan en que los minerales arcillosos desarrollan o son los que le aportan cohesión y plasticidad a los suelos. Estos son los que aportan cohesión y plasticidad a los suelos. Esa es la explicación entonces por qué. En los suelos finos, solamente algunos suelos finos presentan plasticidad y otros no. Entonces hay veces que uno coge un suelo arcilloso y a pesar de que le está dando que es arcilla, el material no tiene plasticidad. Es un suelo arcilloso compuesto por partículas de tamaño de arcilla, más no por minerales arcillosos. Entonces, los minerales arcillosos, yo voy a escribir esto aquí para que... Vamos a escribir aquí esto para ganarme este espaciocito aquí. Entonces, vamos a decir que estos son los que aportan cohesión. Y aportan plasticidad. Aportan cohesión y aportan plasticidad a los suelos. Y estos minerales arcillosos, nosotros vamos a mencionar tres grupos.
que son como los más conocidos, hay muchos. Vamos a hablar de las caolinitas, o mencionémoslo simplemente, no vamos pues a entrar a precisar nada, solamente para que ustedes sepan pues ahí que se presentan las caolinitas, las mosmorillonitas, y las hilitas. Cada uno de estos representan grupos de minerales. Ellos tienen una serie de particularidades desde el punto de vista de su estructura cristalina, cosa que no vamos a mencionar nosotros acá. Básicamente lo que quiero que tengamos presente es que la relación diámetro-espesor en cada mineral va a estar en función del área de contacto. Entonces, en esa medida, esos minerales van a tener una mayor o menor susceptibilidad a la expansión. Pues, por ejemplo, las caolinitas tienen una relación diámetro-espesor, espesor del orden de 10 a 20. Las hillitas tienen una relación del orden, como para darles primero las menos activas, tiene una relación del orden de 20 una relación diámetro espesor del orden de 20 a 40. Mientras que las mosmorillonitas tienen una relación diámetro espesor del orden de 200 a 400. ¿Eso qué significa? Que mientras mayor sea esta relación, el área superficial es más grande. Al ser más grande el área superficial, más espacio para que llegue el agua, interactúe y se formen todas esas fuerzas de atracción entre moléculas. Y al ser mayor el área de contacto, entonces mayor posibilidad de que llegue agua y se acomode ahí y se genere mayor complejo de absorción y más plasticidad. ¿Eso entonces qué implica? Que cada una de ellas va a tener una mayor o menor susceptibilidad a la expansión. Entonces diríamos que estas tienen un bajo potencial expansivo a la expansión, las mosmorillonitas tienen un alto potencial a la expansión, o sea que son expansivas. Y las hillitas tienen un medio potencial expansivo. Potencial expansivo medio.
¿Y qué quiere decir potencial a la expansión? Si miramos esta figura acá, básicamente lo que quiere decir es que si se entra agua en el medio del material, aquí se acumula esto, llega agua, el agua se mete aquí entre las partículas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esta se hinche. Como si la arcilla se hinchara. Entonces sube y aumenta su volumen. Y si pierde agua, pasa lo contrario. Entonces, al salir el agua, la arcilla se retrae. O sea, se contrae, pues, mejor dicho. Cualquiera de los dos casos es problemático. ¿Por qué? Porque finalmente una cosa implica la otra. Y es tan problemático que haya una expansión como que haya una retracción. Desde el punto de vista, pues, de una obra de ingeniería que tengamos nosotros ahí, un piso, un andén, una vía, cualquier cosa de esas. Finalmente, hay un concepto que se llama actividad de una arcilla. Voy a escribir aquí a ver si me cabe. Actividad de la arcilla. Esto fue definido por un ingeniero de apellido Skempton. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Este señor lo que hizo fue que se puso a estudiar y encontró que había una expresión que él la llamó A sub A, actividad de la arcilla. Aquí pongamos A sub A, para que no se me vayan a embolatar ahí. A sub A de actividad de la arcilla. Él encontró que había una relación directa entre el índice plástico de una arcilla, IP, y el contenido de partículas coloidales. Entonces lo definió como IP sobre el porcentaje de partículas con un diámetro phi menor a 0.002 milímetros. Y esta expresión fue la que él definió como actividad de la arcilla. ¿Y esto para qué sirve? Para uno estimar el potencial expansivo de un suelo arcilloso. Entonces yo hago este análisis, este porcentaje lo determino con un ensayo de laboratorio por hidrómetro, este IP, ya vimos la clase pasada cómo se determinan los límites, yo teniendo los límites calculo el IP. Y así calculo el A sub A. Y entonces, si este A sub A es menor que 0.75, la arcilla se considera inactiva. Y si ese A sub A es mayor que 1.25, esa arcilla se considera activa. Y si está ahí en el intermedio, entonces consideraría una arcilla normal, normalmente activa, o sea, como quien dice, con algo de actividad. Realmente no precisa mucho el método en qué es eso de normal. En todo caso, yo, en mi trabajo, cuando me encuentro una arcilla con un índice plástico más grande que esto, ahí me abro el ojo. O un suelo fino, pues en general, me encuentro un suelo fino con un IP grande y ahí mismo empiezo a mirarlo con desconfianza. Qué pena, cuando se encuentra en ese intervalo, ¿cómo se considera? Entre .25 y 1, entre .75 y 1.25, se considera normal. El método dice que normalmente activa, pero como digo yo, que como que habría que pensar que es lo que él llama normal.
Eso no es como tan claro. Simplemente el método lo menciona así. Y, sí, Profe, ¿a qué se refiere, pues, que sea inactiva o activa? activa quiere decir que tiene alto potencial expansivo. Vamos a colocárselo aquí. ¿Qué quiere decir activa? Alto potencial expansivo. Alto potencial expansivo, alta compresibilidad. Básicamente en eso se resume. Precoz que se llama el que hizo eso de la actividad de la arcilla. Skempton. Gracias. Nada. Finalmente, les voy a dar unos datos que hicieron A sub A para caulinitas, mamonitas e hilitas. En ensayos que han hecho de laboratorio. Las caulinitas han encontrado valores de A sub A igual o del orden de 0.28. 0.28. En el caso de las hilitas han encontrado valores de A sub A de 0.9. En el caso de las mormorillonitas, estamos hablando de valores de A sub A del orden de 7,2. Para que se pongan una idea ustedes de lo problemáticas que son estas mormorillonitas.